buenos días, Dios los bendiga a todos. Bueno, primeramente exhortarles a que sigamos orando los unos por los otros, por todas las necesidades de cada uno, tanto físicas, espirituales, emocionales y de sanidad, por nuestros hermanos que han pedido específicamente de orar por ellos, que Dios se glorifique en ellos, porque esa es la voluntad de Dios, que oremos los unos por los otros, que nos ayudemos los unos a los otros, que carguemos las cargas los unos a los otros. Y es muy gratificante cuando uno reconoce su debilidad delante de Dios primeramente y después pedimos ayuda a los demás. Dios se glorifica, porque ese es el propósito de Él, de que no peleemos la batalla solos. Y quiero animarlos a que lo sigamos haciendo. Y pongan atención en el estudio de hoy. Es acerca de integridad y poder. La gran mayoría de los creyentes confundimos los términos como el carácter, el poder, la integridad, la honestidad, porque pensamos muchas veces que necesitamos ser perfectos o seres perfectos para servir a Dios. Y muchas veces los conceptos los tenemos equivocados. Por ejemplo, no sé si han escuchado la historia de un hombre que estaba con una mujer en un parque y llama a que le lleven una pizza al parque. Estaba acompañado de una dama y entonces, pues ahora con los servicios rápidos de Didi, de Rapid Food y todo eso, pues llegó la pizza. Y al momento de abrir la caja de la pizza, él ve que hay dinero ahí en lugar de la pizza y llama inmediatamente al lugar donde había ordenado la pizza y le dicen pues que gracias por haber reportado eso y que querían reconocer su honestidad por haber sido honesto al hablar para regresar ese dinero que había encontrado en la caja y que querían publicarlo en el periódico, entrevistarlo para reconocer su honestidad a él y a la mujer que estaba junto a él. Pero en ese momento él dice, no, es que yo no quiero que me haga ninguna entrevista, ni que me reconozcan, ni que salga en ningún periódico, porque la mujer con la que estoy no es mi esposa. ¿Qué nos da a entender o qué moraleja, qué enseñanza nos trae esta historia? Que muchas veces podemos confundir la honestidad con la integridad. El hombre era honesto, pero no era íntegro. Pues muchas veces sucede con el poder de Dios. O sea, no nos debe impresionar la vida de nadie, a menos que sea íntegra, pero no debemos estar contentos con esa vida si no es congruente. Muchos creyentes tienen como meta principal en su vida ser ciudadanos respetados en su comunidad, en sus trabajos. Un carácter íntegro nos permite ser reconocidos en nuestra sociedad, pero en la mayoría de los casos, lo que conocemos como un estilo de vida cristiano puede ser practicado por personas que ni siquiera conocen a Dios. Todo creyente debe ser respetado y algo más. Y ese algo más es lo que lamentablemente suele faltar. Aunque la integridad debe ocupar un lugar central en nuestro ministerio, el poder es lo que revoluciona el mundo que nos rodea. Hasta que la iglesia retorne al modelo de Jesús para los verdaderos revolucionarios, seguiremos siendo reconocidos por el mundo solamente como buenas personas, mientras los demás siguen atrapados en enfermedades, tormentos, prisiones, camino al infierno. Algunos cristianos consideran que es más noble elegir la integridad que el poder, pero no podemos separar una cosa de la otra, porque es una elección injustificable e ilegítima, porque las dos deben caminar juntas. Las dos nos llevan a lo que verdaderamente importa, la obediencia.
Yo recuerdo hace muchos años, mientras enseñábamos mi esposa y yo a los grupos de alabanza en Oxnard, acerca de los prodigios y el ministerio del Evangelio, un joven dijo: yo le voy a orar al Señor y le voy a pedir que me dé el don de señales y prodigios, pero solamente lo haré cuando esté seguro de tener más del carácter de Cristo en mí. Y esto puede sonar bien, por bueno que suene esta su petición, pero viene de una mentalidad religiosa, no de un corazón entregado al Evangelio de Jesucristo. Porque la preocupación de este joven era razonable, pero entonces le leí lo que dice en Mateo 28:19, la comisión que nos dejó el Señor. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y después le pregunté: ¿quién te dio derecho a ti a determinar cuándo estás listo para obedecer el mandato de Jesús? A mí me causa risa muchas veces cuando a alguien se le invita a predicar y su respuesta es: pues voy a orar para ver qué me dice el Señor. ¿Cómo vas a orar para que el Señor te ratifique lo que Él ya ha ordenado, la gran comisión, el mandato de ir y predicar a todo el mundo? Por ejemplo, alguien piensa que puede impresionar a Dios diciendo: te voy a obedecer cuando tenga un carácter más íntegro. Y puede sonar muy noble esa oración, pero el carácter se moldea por medio de la obediencia. Jesús le ordenó a sus discípulos que fueran, y mientras iban, debían enseñar todo lo que Él les había enseñado. Parte de lo que les había enseñado era una capacitación específica sobre cómo vivir y operar en el ámbito de las señales, de los milagros en Mateo 10:1. Se les ordenó, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen demonios. En Mateo 10:1, Mateo 5:8, Lucas 9 del 1 al 6. Y ahora ellos eran responsables de enseñar ese requisito como estilo de vida para todos los que quisieran ser seguidores de Jesucristo. Y de esa manera, la medida que Él había fijado iba a continuar siendo la medida, la norma para todos los que invocaran el nombre del Señor para salvación. Pero muchas veces se consideran indignos, la gran mayoría, lamento decir esto, de que Dios los use para hacer la obra que Él mismo ordenó, que es el manifestar el poder de Dios, y por lo tanto nunca lo buscan. Ahora, ¿no es irónico que los cristianos desobedezcan a Dios al no buscar los dones espirituales diligentemente? El no orar por los enfermos, el no imponer las manos a los enfermos, ni tratar de liberar a los endemoniados expulsándolos a los demonios, porque se dan cuenta de que necesitan ser más íntegros y eso los detiene. Jesús no habló específicamente de la integridad de carácter, escúchenlo muy bien, en ninguna de las comisiones que dio a sus discípulos. Si analizas tú muy bien en Lucas 9 del 1 al 6 y Mateo 10 del 1 en adelante, te darás cuenta que dentro de ese grupo que Jesús mandó a orar y los comisionó a expulsar demonios y todo lo que acabamos de decir, iba Judas, iba Pedro, iban todos aquellos que cuando a Cristo lo crucificaron, uno lo traicionó, el otro lo negó y todos lo abandonaron. O sea, su carácter dejaba mucho que desear. Ahora, es posible que la razón por la que hay tan pocos milagros hoy en día es porque la gran mayoría de los creyentes piensan que deben ser mejores cristianos antes de que Dios pueda usarlos. Lo diré de nuevo,
Es posible que la razón por la que hay tan pocas manifestaciones del poder de Dios es porque muchos cristianos, o la gran mayoría, piensan que deben ser primero mejores cristianos antes de que Dios pueda usarlos. Sí, lamentablemente esa es la historia de la iglesia. Y es una mentira que nos ha mantenido en una inmadurez perpetua, porque nos protege, nos aleja de los encuentros de poder que nos transforman. El resultado es que tenemos convertidos tan capacitados y sobrecapacitados que ya no tienen vida, ni visión, ni espontaneidad. Se la han llevado toda su vida sentados recibiendo cursos y cursos y más cursos, preparación y más preparación, años y años, y jamás salen al campo. Esta próxima generación de creyentes debe ser manejados de otra forma. Debemos ayudarlos dándoles su identidad como cambiadores del mundo, brindarles un modelo de carácter, de pasión y de poder, y abrirles oportunidades para servir. De eso se trata el Evangelio. Por eso ahora que gracias a Dios ya pasamos los filtros de revisión, pues el llamado sigue siendo el mismo. De revisión me refiero al Cerezo 1000, donde próximamente, ya ahora que nos autoricen las credenciales y de que vayamos ahí, pues aún siguen faltando obreros. La petición de Jesús sigue siendo la misma en Mateo 9, 37 y 38. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Hace falta mucha gente, muchos obreros. Pero si tú esperas a tener un carácter santo, perfecto como el de Jesús, pues no vas a hacer nada durante toda tu vida en la tierra, porque déjame decirte que jamás lo vamos a tener hasta que nuestro cuerpo mortal pecador sea glorificado. ¿Y cuándo sucederá? Pues hasta que dejemos la tierra. Un carácter como el de Cristo nunca puede desarrollarse en plenitud si no servimos bajo la dirección del Espíritu Santo. Un ministerio ungido nos pone en contacto con el poder necesario para una transformación personal. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento están llenos de grandes ejemplos de personas a las que se les dio poder para hacer cosas sobrenaturales. Encontramos un importante principio en la historia del rey Saúl. Dios habló diciendo que el Espíritu de Dios iba a venir sobre él y lo iba a convertir en otro hombre. En 1 Samuel 10, verso 6. La unción transforma el vaso del que fluye. Y dos frases claves siguen a esa promesa. Número 1, Dios le cambió el corazón. Y número 2, dice en 1 Samuel 10, 9 al 10, entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl, quien cayó en trance profético junto con ellos, con los profetas. Saúl recibió la oportunidad de convertirse en todo lo que Israel necesitaba que él fuera, un rey con un corazón nuevo, y aprender a hacer todo lo que necesitaba hacer: escuchar a Dios y declarar sus palabras, es decir, profetizar. Yo tengo un gran amigo que tenía una terrible falla de carácter que lo paralizó a él y a su familia por un tiempo. Pero durante ese tiempo, él aún tenía una unción para hablar la palabra de Dios. No era el único que pensó que su éxito en el ministerio era una señal de la aprobación de Dios sobre su vida privada. ¿Qué quiere decir esto? Pongan atención aquí, que muchos han cometido el mismo error a lo largo de los años, que creen que porque tienen el carisma y porque Dios los usa, que Dios está aprobando su conducta, su vida. Y cuando lo confronté con su pecado secreto, él lloró con mucho dolor. Ahora, escuchen bien, muy bien esto. El hecho de que existan billetes falsos de $100 no anula el valor del billete real.
De la misma manera, un don falso, abusado o abandonado no invalida nuestra necesidad del poder del Espíritu Santo para vivir como Jesús vivió. Las monedas de 5 centavos no se falsifican porque no vale la pena el esfuerzo de hacerlo. De la misma forma, el diablo solo trabaja para copiar o distorsionar las cosas de la vida cristiana que tienen mayor efecto potencial. Cuando vemos a otros que han buscado grandes cosas en Dios pero han fallado, pues eso nos debe de motivar a seguir de donde ellos dejaron. Porque eso nos dice que hay un tesoro en ese campo y que debemos estar dispuestos a entregarnos por completo en su búsqueda. No debemos desmayar. La entrega no es lo mismo que negligencia espiritual. La mayoría de los fracasos en el pasado se produjeron porque los líderes, los ministros, se distanciaron demasiado de las personas que Dios puso en sus vidas. Debemos de buscar, claro, hacer la voluntad de Dios, pero rendir cuentas y esforzarnos por proteger nuestras relaciones en todos los niveles. Eso es el ámbito de seguridad que muchos han abandonado en su búsqueda del tesoro en el campo. Muchos que se sienten avergonzados por los abusos de poder y de las manchas en la iglesia, rara vez se ofenden por la falta de señales y prodigios. La mirada de los que solamente critican y juzgan se dirige rápidamente a aquellos que trataron y que fallaron, y olvidando las millones de personas que confiesan salvación en Jesús, pero nunca buscan los dones como les fue ordenado. Pero los ojos de Jesús miran a ver si hay fe en la tierra. Es impactante las palabras que dijo Jesús, que cuando Él viniera, dice en Lucas 18:8, que Él dijo, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Y grábate muy bien esta frase: por cada charlatán hay 1000 buenos ciudadanos que hacen poco o nada por el reino. Que tenga oídos para oír, oiga. Muchos creen que el poder de Dios existe solamente para ayudarlos a vencer el pecado. Y ese punto de vista está muy por debajo de lo que el Padre quiere, que seamos testigos de otro mundo. No es extraño que toda nuestra vida cristiana esté dedicada a vencer algo que ya ha sido derrotado. El pecado y su naturaleza han sido arrancados de raíz. Muchos piden constantemente a Dios más poder para vivir en victoria. ¿Qué más puede hacer Dios por nosotros si ya lo hizo en la cruz? Si su muerte no ha sido suficiente, ¿qué más puede hacer? Esa batalla ya fue librada y ganada. ¿No será que tener siempre presentes cosas que ya fueron solucionadas por la sangre de Jesús es justamente lo que les da vida a esas cosas? Muchos en la iglesia han acampado del lado equivocado de la cruz. El apóstol Pablo habló sobre este tema cuando dijo en Romanos 6:11, de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. La palabra considérense señala la necesidad de cambiar de mentalidad. Si estoy muerto para algo, pues no necesito poder para vencerlo, pero si necesito poder para hacerlo lo sobrenatural y lo imposible, sin temor alguno. Lean Hechos 4:28 al 29. Parte de nuestro problema es que estamos acostumbrados a hacer por Dios solo lo que nos es imposible. Escúchenlo bien. Aunque Dios no aparezca para ayudarnos, podemos lograrlo. Debe haber un aspecto de la vida cristiana que sea imposible sin intervención divina. Eso nos mantiene alertas y nos pone en contacto con nuestro verdadero llamado. Y no se equivoquen,
La integridad de carácter es un asunto de suma importancia para Dios, pero su punto de vista sobre este asunto es muy diferente del de nosotros. Su justicia o integridad no viene a nosotros por nuestros propios esfuerzos, se desarrolla cuando dejamos de esforzarnos y aprendemos a entregarnos completamente a su voluntad, a la guianza, a la dirección de su Espíritu Santo que vive y mora en nosotros. Tan grande era la necesidad de poder de los discípulos para convertirse en testigos que Jesús les encargó que no debían salir de Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Padre, el poder del Espíritu Santo. Ya hemos estudiado que esa palabra poder, dunamis, de donde viene dinamita, hace referencia al ámbito de lo sobrenatural, que significa capacidad. Piénsenlo. Viene de dunamai, de donde somos revestidos de la capacidad de Dios. Los 11 discípulos que quedaron ya eran las personas más capacitadas en señales y prodigios de toda la historia, porque nadie había visto o hecho más excepto Jesús. Y fueron esos 11 los que debieron quedarse hasta ser revestidos del poder de lo alto. Y cuando lo recibieron, lo reconocieron. El poder llegó como un encuentro con Dios. Algunos, por temor a los errores, han dicho que no es adecuado buscar una experiencia con Dios. Después de todo, quienes basaron sus creencias en experiencias que están en conflicto con las Sagradas Escrituras, han dado origen a muchos grupos engañosos. Si nos guiamos por esas actitudes, pues el temor, el miedo es el que va a ser nuestro maestro. Pero ¿por qué esas mismas personas no tienen miedo pertenecer a grupos doctrinalmente estables, entre comillas, que no tienen poder, que solamente es teoría? ¿Es este engaño menos peligroso que el del abuso de poder? Y quiero preguntarte algo muy personal. ¿Prefieres tú enterrar tus dones y talentos y decirle a Jesús cuando Él venga que lo hiciste porque tenías miedo a equivocarte? Poder e integridad están entrelazados en la Biblia, que no se puede ser débil en uno sin debilitar el otro. Tenemos que fortalecer nuestra relación con el Espíritu Santo. Hace aproximadamente unos 25 años, escuché a alguien decir que si aprendíamos lo que quería decir, no contristar y no apagar al Espíritu Santo, sabríamos el secreto para ser llenos del Espíritu Santo. Aunque esto puede ser demasiado simplista, esa persona mencionó dos verdades muy importantes que apuntan directamente a la trampa de oponer la integridad al poder. El mandato en Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, explica cómo nuestro pecado afecta a Dios, le causa dolor. Y ese mandato apunta a la integridad de carácter. El pecado se define de dos maneras: hacer cosas malas y no hacer cosas buenas. Dice Santiago 4:17 así, que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Apartarse del carácter de Cristo de cualquiera de estas dos formas entristece y agravia, ofende al Espíritu Santo. Ahora, continuando con este tema, tenemos el mandato también: no apaguen al Espíritu, en 1 de Tesalonicenses 5:19. Este mandato apunta a nuestra necesidad de seguir la guía del Espíritu Santo. Apagar significa interrumpir el flujo de algo. Cuando el Espíritu está dispuesto a dar salvación, sanidad y liberación, debemos fluir con Él. No hacerlo es obstaculizar sus esfuerzos por llevarnos a lo sobrenatural. Si Él se mueve en nuestra vida con libertad, constantemente estaremos involucrados en cosas que parecen imposibles.
Lo sobrenatural es el ámbito natural para Dios. Cuanto más importante se vuelva el Espíritu Santo para nosotros, más importantes serán estos asuntos en nuestro corazón. En algún punto debemos creer en un Dios que es suficientemente grande como para mantenernos a salvo mientras buscamos más de Él. En la práctica, el diablo de muchos cristianos, escúchenlo esto, es más grande que su Dios. Y quiero preguntarte, tal vez nunca lo has meditado, analizado, pero ¿cómo puede un ser creado y caído, como Satanás, compararse con el infinito Dios poderoso de gloria? Es una cuestión de confianza. Si tú te concentras, o yo me concentro en mi necesidad de protegerme del engaño, siempre estaré terriblemente consciente del poder del diablo. Pero si mi corazón está vuelto totalmente hacia aquel que pueda guardarme de caer, como dice su palabra en Judas 24, versos 24 y 25, Judas solamente tiene, ni un capítulo, solamente tiene versículos. Él es el único que podrá impresionarme. Mi vida refleja lo que veo con mi corazón. Entonces, ¿cómo andar en el poder de Dios? Primero, debemos buscarlo a Él. La vida de poder es una vida de permanecer en Cristo, de estar siempre conectados con la fuente de energía. El hambre de la demostración de poder no debe separarse de nuestra pasión por Él. Pero debemos tener en cuenta esto. Nuestra hambre de Él, en parte, debe mostrarse por medio de nuestra apasionada búsqueda de los dones espirituales. Como Pablo le dice a los Corintios, en 1 Corintios 14:1. Él lo ha ordenado así. Y en esa búsqueda debemos desear apasionadamente tener encuentros con Dios que nos cambien la vida una y otra vez. Debemos clamar día y noche por ellos y ser específicos. Recuerden a Jacob y su encuentro con el ángel de Jehová. Dice la palabra que él quedó cojo por el resto de su vida. Y también María, la madre de Jesús, tuvo una experiencia con Dios que ni siquiera su prometido José le creyó. Y aunque la visita de un ángel lo ayudó a José a cambiar de idea, como consecuencia dio a luz al niño Jesús y luego sufrió durante toda su vida el estigma de ser la madre del hijo ilegítimo. Cada vez lo veía más claro. El favor de Dios algunas veces se ve diferente desde la perspectiva del cielo que de la tierra. Mi pedido o tu petición o la mía de recibir más de Dios tiene un precio. Grábatelo bien. La pasión bíblica es una misteriosa mezcla de humildad, de hambre sobrenatural y de fe. Busco porque he sido buscado, porque Él me amó primero, Él me buscó primero, porque el Hijo de Dios vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Pero el letargo no debe tener lugar en mí. Y si la vida del cristiano medio a mi alrededor no llega a la medida bíblica, pues debo buscar, aunque tenga que ir contra la corriente. Si las personas no son sanadas cuando ore por ellas, pues no debo buscar una explicación racional para que todos los que me rodean se sientan cómodos con el vacío. El Señor nos mandó orar por los enfermos. Él nos mandó imponer manos sobre los enfermos. De lo demás se encarga Él. Más gente se sanaría si oráramos por más gente. Grábatelo muy bien. Por el contrario, debemos buscar la sanidad hasta que llegue o hasta que la persona se vaya con el Señor. No debemos rebajar la medida de la Biblia al nivel de experiencias personales. Tenemos que obedecer. Jesús sanó a todos los que se acercaron a Él. Aceptar cualquier otra medida, pues es rebajar la Biblia al nivel de nuestra experiencia
y negar la naturaleza de aquel que no cambia. Hebreos 13:8 dice que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. En cuanto al ministerio de poder, lo que recibimos de Dios, debemos dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Solo podemos conservar aquello, escúchalo, aquello que damos. Si queremos ver personas sanadas, pues busquemos a los que están enfermos y ofrezcamos a nuestra oración, ofrezcámonos a orar por ellos. Y entender muy bien que no somos nosotros los sanadores. Si puedo controlar mi propia disposición para servir a los necesitados, si ministro a los que están en necesidad, le doy a Dios una oportunidad para demostrar su generoso amor por las personas. Jesús nos dio un ministerio de poder y de prodigios, de señales, que no va a llegar a nada si tenemos miedo al fracaso. Y grábate esta frase: para tener éxito debemos estar dispuestos al fracaso. Jesús dijo que debemos recibir el reino como un niño. La vida de poder está en su ámbito natural, en el corazón de un niño. Un niño tiene apetito insaciable de aprender. Seamos como un niño y leamos las obras de que han tenido éxito en el ministerio de sanidad. Apártate de todo aquello que no te edifica, de todo lo que te dice que no se debe o no se puede hacer, de todas esas enseñanzas que solamente son motivacionales, pero que no enseñan nada de la palabra. Si algún predicador o ministro no anda con poder, pues no lo escuches, por beneficioso que sea en otros aspectos. Un experto en finanzas bíblicas no es necesariamente un experto en señales y prodigios. Respetemos el lugar de esa persona en Dios y su área de especialización donde Dios lo llamó, pero nunca desperdicies tu precioso tiempo escuchando a aquellos que no saben sobre lo que enseñan. Nos hemos llenado de teorías de cristianos que nunca han salido de la iglesia. Debemos aprender de los que han salido al campo, de los que cumplen la voluntad de Dios. Debemos de entenderlo. A mí, yo recuerdo hace muchos años, no exactamente cuántos, unos 20 o no recuerdo. Una vez alguien me trajo un libro donde se criticaba el avivamiento, no sé, a lo mejor algunos de ustedes no lo saben, que hubo en Toronto en enero del 94. Y yo me negué a leerlo porque era solo crítica y lo descarté. Y podría decir que no soy muy abierto en eso. Y yo diría que yo soy responsable de proteger lo que Dios me ha dado. Nadie más tiene esa misión. En nuestra alma tiene que arder esa llama del poder de Dios, así como los discípulos en el día de Pentecostés, que dice que el Espíritu se les apareció como llama sobre sus cabezas, y las señales y los prodigios que Él prometió van a suceder como algo habitual cuando cumplamos, cuando hagamos lo que dice Marcos 16:20, que salgamos y prediquemos para que el Señor respalde con señales y maravillas su palabra. Pero no prestes atención a las críticas cuando un mover de Dios no lo entiendes. Sería como escuchar a alguien que trata de demostrar que no deberíamos habernos casado con quien nos casamos, sino con otra mujer. Primero, yo amo a mi esposa y no me interesa a nadie más. En segundo lugar, me niego a aceptar las ideas de cualquiera que quiera debilitar mi amor por ella, porque solo aquellas ideas que refuercen mi compromiso con mi esposa van a tener permiso para entrar en mí. Si hiciera otra cosa, sería un necio. Los que critican el mover de Dios, el poder de Dios, los dones del Espíritu sin saberlo, están intentando separarnos de nuestro primer amor. No les des lugar. Yo tengo muchos amigos que
pueden leer los libros de los críticos sin que los afecte. Yo los respeto por su capacidad para meter las manos en el barro sin ensuciarse el corazón. Pero a mí no me interesa hacer eso. No es mi don. Debemos aprender cómo funcionamos mejor y luego funcionar de esa forma. Aunque no tengo tiempo para los que critican, sí acepto las heridas de un amigo, como dice Proverbios 27:6, como yo les compartía en el anterior devocional, que yo acepté la corrección de un hermano hermoso que me exhortó en amor. Las correcciones ofrecidas por relaciones importantes en nuestra vida nos impiden caer en el engaño. Y tal vez para ir concluyendo te estés preguntando, bueno, sí, pero ¿qué sucede si oro por alguien que está enfermo y nada sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa si oro por alguien que está endemoniado y el demonio no se va o la persona no es libre? ¿Y si nada sucede? Escúchalo bien para ir concluyendo. Si enseñamos, predicamos o testificamos sin que nada suceda, pues debemos volver a lo básico, a ponernos de rodillas, pero no pongamos excusas por la falta de poder. Durante décadas, la Iglesia ha sido culpable de crear doctrinas para justificar su falta de poder en lugar de clamar a Dios para que lo cambiara. La mentira que ha llegado a creer hizo surgir toda una rama de teología que ha infectado el cuerpo de Cristo con el miedo al Espíritu Santo y que engaña proclamando la intención de no caer presa del engaño. La palabra debe avanzar con poder. Pablo dijo en Romanos 1:16 que el Evangelio es poder de Dios. El poder es el ámbito del Espíritu. Una palabra sin poder es letra, no espíritu. Y todos sabemos que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Pablo lo dice en 2 Corintios 3:6. Si alguien sabía de letra, era él. Y cuando ministramos la palabra debe haber vidas cambiadas. Recuerden que el mayor milagro de todos, el más precioso, es la conversión cuando alguien entrega su vida a Cristo. Y recordar lo que Pablo dijo en 1 Corintios 1:17. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. Si el Evangelio no tiene eficacia, poder, es porque la sabiduría humana ha hecho sentir su influencia. Ahora, ¿cuál crees tú que sea el camino al poder? La oración. Cuando leemos el capítulo 1 de Marcos, nos damos cuenta, Marcos 1:35, que Jesús se iba muy temprano, siendo muy oscuro, a orar por el Padre. Y después, durante el transcurso del día, sanaba, oraba, reprendía, hacía todo lo que el Padre le decía. Toda vez que tú te tomes el tiempo de buscar a Dios pidiéndole al Señor que respalde tu palabra, siempre te dará más. Su palabra, no la tuya. Los pedidos específicos son buenos porque se pueden medir, pero algunas de nuestras oraciones son tan generales que Dios podría contestarlas sin que nosotros nos diéramos cuenta. Escuchamos mucho hablar de lo que cuesta la unción. Y sin duda, andar con Dios en poder nos costará algo a todos los que querramos seguir ese mandato. Pero grábate esto muy bien. La ausencia de poder es aún más costosa. Y eso es lo que veremos mañana. El alto precio de la falta de poder en la iglesia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias porque tú nos enseñas, Señor, con ejemplos en tu palabra. Señor, que tú usaste a hombres imperfectos, pero que estuvieron dispuestos, Señor. Porque podemos analizar a varios personajes que tú usaste y que no fueron símbolos de integridad al 100%, de un carácter
como el tuyo, Señor, sino fueron hombres imperfectos. Abraham mintió 2 veces para salvar su vida. Noé se embriagó. Podemos ver a Saúl, que fue impaciente al ofrecer un sacrificio que tú no le pediste. Podemos ver también a David, que fue un hombre que tú lo llamaste un hombre conforme al corazón tuyo, pero sin embargo asesinó con alevosía y ventaja, adulteró para quedarse con la mujer de su general. Podemos ver tantas cosas de las que sucedieron, Señor, en la Biblia con personajes que no estuvieron a la altura del carácter. Elías, que era un hombre que oraba y descendía fuego del cielo, él cayó en tal depresión que él se fue a la cueva y quería morir, te pidió que acabaras con su vida. Y podemos analizar cada personaje, Señor, pero tú nos enseñas a través de tu palabra, Señor, que tú buscas vasos de barro. Somos vasos de barro para ser usados por ti, Señor, porque lo que cuenta es lo que va dentro del vaso. Somos frágiles, pero tu palabra también dice que cuando somos más débiles es cuando somos más fuertes, porque nuestro poder se perfecciona, tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Señor, hoy te rogamos por cada uno de nosotros, de nuestros hermanos, de aquellos que están en necesidad, que seamos específicos al orar por ti. Sabemos que tú nos conoces y tú conoces las peticiones de nuestro corazón, pero debemos ser específicos al orar. Tú cuando sanabas a alguien, cuando sanabas al ciego, le decías, ¿qué quieres que haga por ti? Que recobre la vista. ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, es que mi hijo padece de esto. ¿Qué quieres que haga? Que lo sanes. Cada petición era específica, Señor. Y tú siempre respondías, hágase conforme a tu fe, conforme a su fe, conforme a la fe de ellos. Porque la fe, el conducto, la vía, Señor. Porque sin fe es imposible agradarte. Hoy lo queremos hacer, Señor. Tener fe en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos, sabiendo que te hemos puesto a ti primeramente en todo, Señor. Que no caminemos, que no salgamos de nuestros hogares, de nuestras casas, a los trabajos, a ministrar, a predicar o a cualquier lugar donde nos lleves sin antes haber tenido un tiempo de comunión contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles y para que tú sigas moldeando tu carácter en nosotros, porque eres tú el que lo haces. Nosotros no podemos moldearnos a nosotros mismos. Es tu Espíritu Santo el que hace la obra en nosotros. Ese Espíritu de poder que cada día nos va transformando de gloria en gloria a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo, hasta que lleguemos a ser tal como Él es. Porque un día este cuerpo mortal será inmortal y será glorificado, así como tú, Señor, para estar contigo para siempre. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús.